La voz de Pascualina, de sus investigaciones y por supuesto su presencia y participación en estas actividades aquí en la Ciudad de México, está dirigido, ¿verdad?, a demostrar con el lenguaje que les gusta a los técnicos que el modelo de desarrollo económico por el que apostó la Revolución Bolivariana no está ni fracasado ni condenado al fracaso, sino que por el contrario ha sido objeto de esto, de un ataque, ¿verdad?, sistemático que ha sometido al sistema económico a una guerra constante, permanente, y quien más que ella nos puede dar entonces luces de cómo es esto. Pascualina con la palabra, y ella es encargada entonces de hablarnos de este proceso tan importante para su comprensión y para su superación en la Revolución Bolivariana. Buenas tardes. Primero agradecer la invitación. El placer es mío estar aquí con ustedes y con la embajadora y compartir lo que ha sido producto de varias investigaciones donde me desempeño, que es como profesora, pero que buscan explicar qué es lo que ha estado ocurriendo en Venezuela, sobre todo en los últimos años, ¿no? El objetivo de la presentación, como decía la embajadora, es mostrarles cómo el pueblo venezolano ha estado siendo agredido de manera atroz los últimos 4 años, sobre todo los últimos 4 años, porque estas son acciones que comenzaron desde el mismo momento en que llegó el presidente Chávez en 1999, pero a partir del 2003 se intensificaron estas acciones. Entonces mi objetivo es compartir con ustedes, mostrarles la otra parte, ¿no?, lo que los medios de comunicación nos dicen fuera de nuestras fronteras, y desmontar todas esas matices y mitos que han venido desarrollando, mostrarles qué es lo que está pasando en Venezuela y cómo han venido agrediendo y por qué y quiénes han agredido al pueblo venezolano, ¿no? Además que entendiendo que son acciones que, si bien ahora están tocando al pueblo venezolano, son de vieja data, son acciones que ya han implementado en otros momentos, en otros espacios. Yo voy a conversar un poquito de eso, mostrarles lo del caso de Chile. Están los compañeros de Cuba que también lo han vivido y lo siguen viviendo. Y digamos, un poco entender que esto no es Venezuela, ¿no?, que estos son mecanismos de los grandes capitales que son los que están detrás de estas acciones, que utilizan a los gobiernos de turno de los Estados Unidos y a los factores locales políticos para su objetivo. Y lo hacen cuando se sienten amenazados con la instalación y consolidación de un modelo distinto al modelo capitalista. En el primer momento que se le dice queremos avanzar hacia un modelo socialista, de justicia social, de igualdad, es una amenaza para los grandes capitales, y en ese momento empiezan a accionar mecanismos. En este caso yo les voy a hablar principalmente de los económicos, pero entendiendo, digamos, contextualizando un poco, que estas acciones económicas no van solas. Estas acciones económicas están acompañadas de una guerra mediática que, después que generan unos hechos económicos, desvían la atención responsabilizando lo que ocurre al gobierno bolivariano y sobre todo al modelo socialista, y por eso en el discurso que lo que está pasando es el fracaso del modelo que busca avanzar al socialismo. Entonces una campaña mediática, digamos, funciona así: se crean las condiciones desde el punto de vista económico y después desvían la responsabilidad al gobierno y al modelo para esconder estas acciones de sabotaje, de ataque, de asedio al pueblo venezolano a través del económico. Y también acompañada de una guerra psicológica, es decir, estamos viviendo agresiones por distintas vías, ¿no? Entonces, un poco para introducirnos el objetivo, espero cumplirlo, de mi presentación es hay mucha información. Yo traté de seleccionar la que fuese más, digamos, que pudiese aportar más, y traje una presentación que está basada en información estadística, en gráficos, ¿no? No se asusten, no son los análisis estadísticos están detrás de esto, pero que son gráficos para mostrar, ilustrar con números, y un poco lo que hemos tratado de hacer también, argumentar, ilustrar con números lo que está ocurriendo
análisis que hasta ahora no han podido ser rebatidos ni refutados por quienes están detrás de estas acciones, ¿no? Porque son los mismos datos que han utilizado ellos. Bueno, comenzando, digamos, conceptualizando, porque lo llamamos guerra económica, que además no es un término que acuñamos nosotros, ni el propio presidente Chávez, que lo escribió en el Plan de la Patria, que venía una guerra económica contra el pueblo de Venezuela. Es un término, incluso, que si uno revisa los documentos desclasificados de las acciones que tomaron en contra de Salvador Allende entre el 70 y el 73, dirigidos a Kissinger y a Nixon, hablaban ya de guerra económica, así mostraban ese término, ¿no? Le decían a Kissinger, tenemos que tener cuidado que los países de América Latina no se den cuenta que estamos avanzando en una guerra económica contra Chile, porque si no nos aplican la Carta de la OEA. En ese momento la Carta de Constitución de la OEA, no la Carta Democrática, ¿no? Ellos son prácticas que han venido utilizando. Ahora, nosotros entendemos la guerra económica, y lo hemos dicho también en Venezuela, como agresiones contra el pueblo, no son contra la economía. Utilizan la economía, alteran los mecanismos de producción, distribución, ya lo vamos a ver en detalle, como un medio para un objetivo específico, y el objetivo es político. Incidir sobre las preferencias políticas de los venezolanos, socavar el apoyo a la revolución. Esta guerra económica, que como yo les decía, comenzó en el 99, bueno, si ustedes conocen el caso venezolano, nosotros en el 2002 tuvimos, además de un golpe de Estado, un sabotaje a la principal industria petrolera. De eso fue una agresión al pueblo a través de la economía. Y tuvimos también un paro patronal, porque fue convocado por el sector patronal, donde buscaron y de hecho afectaron los niveles de producción, los niveles de economía, ¿no? Afectaron los niveles de economía, esas también son agresiones económicas. En ese momento había partes de esa guerra, y se aparecían en la televisión todos los días los de la Asociación de Empresarios, los de PDVSA, diciendo y ahora cerraron tantas empresas, etc. La diferencia con la guerra económica que estamos viviendo ahorita es que la de ahora es encubierta, está velada, no hay rostros. Nadie llega y dice, ahorita no va a haber harina de maíz o vamos a manipular el tipo de cambio en tanto. Ha sido encubierta y velada, ¿no? Muy similar a la que ocurrió en Chile, distinta al caso de Cuba, donde fue un bloqueo manifiesto. Ahora es que estamos viendo los rostros, ¿no? La sanción de la semana pasada de Donald Trump contra el pueblo venezolano es de alguna forma develar lo que ha estado encubierto durante los últimos 4 años. Reconocer que han participado no solamente en las sanciones, sino también en las declaraciones del vicepresidente, en el momento en que dijo, vamos a seguir utilizando la economía y aislando económicamente a Venezuela, lo que reconoce que lo han venido haciendo, ¿no? Ahorita es que está mostrando esto. Yo no logro ver, esa es la definición de guerra económica. La siguiente, por favor. Entonces, digamos, ya entrando a los mecanismos que han utilizado en el caso venezolano. ¿Me puedo parar? Con el permiso, para yo también ver las láminas. ¿Todas las ven bien hacia atrás? Muy bien. La embajadora. ¿Sí la ven, no? Bueno, nosotros hemos identificado 3 mecanismos que los han venido accionando desde el 2013. Desde agosto del 2012 incluso, todavía con el presidente Chávez. Un primer mecanismo que es el desabastecimiento programado y selectivo. No es cualquier desabastecimiento el que estamos viviendo en Venezuela. ¿Por qué hablamos que es programado y selectivo? Primero porque no son todos los bienes de la economía. Y por eso es que nosotros hablamos de guerra económica y no de crisis económica. Porque si fuese una crisis económica, consecuencia del modelo de las políticas económicas, pues faltaría otros productos. En Venezuela, por ejemplo, ustedes me imagino que en los medios han visto las largas filas para buscar alimentos, medicamentos y productos de higiene. Pero en Venezuela no ha faltado estos 4 años ni frutas, ni verduras, ni hortalizas. Son alimentos. Y además los producen los pequeños campesinos, con poca capacidad financiera. Si nosotros estuviésemos en una crisis consecuencia del modelo, los primeros afectados hubiesen sido estos productores, porque no tienen capacidad financiera para aguantar una crisis.
Sin embargo, están faltando ¿cuáles productos? La harina de maíz precocida, cuya producción está en manos de dos grandes empresas en Venezuela. Concentran la producción, importación y distribución de ese bien para los venezolanos. La harina de maíz precocida es el primer alimento que más consumimos para la arepa. Ustedes conocen, ¿verdad? Bueno, ese producto está faltando. Lo producen dos empresas. Lo producen Presas Polar y Cargill de Venezuela. El arroz, la pasta, el aceite, el café y el azúcar son productos de muy alto consumo también que han estado faltando. Al igual que la harina, son producidos por grandes corporaciones con capital transnacional. Estamos hablando prácticamente de las mismas corporaciones, que tienen más del 60% del mercado. Son corporaciones que tienen la capacidad, por ser monopolios, de cartelizarse y de decidir qué producir, cuánto y cuándo colocarlos en los mercados. Por eso es que no son todos los bienes de la economía. ¿Qué características tienen los bienes que están escaseando? Los de muy alto consumo, los que atraviesan la puerta de todos los hogares venezolanos. Y por eso la efectividad de la guerra económica, porque toca a todos los hogares venezolanos por la vía del desabastecimiento. Son muy necesarios, están asociados a la salud y a la vida, difícil de sustituir culturalmente además, y lo que transversaliza estos bienes es que están en manos de grandes monopolios y corporaciones transnacionales. Igual ocurre con los medicamentos. En Venezuela, bueno, hay que decir, en Venezuela se produce el 85% de los alimentos, el 15% es importado, pero lo que se produce, estos que están faltando, están concentrados en pocas capitales. Luego los medicamentos, principalmente importados, ¿quiénes los importan? Las grandes corporaciones farmacéuticas. Y los productos de higiene. Entonces ustedes me imagino que habrán escuchado que falta el papel higiénico, las toallas sanitarias, los pañales para bebés, principalmente, que son productos de alto consumo, necesarios. Bueno, son dos empresas las que producen y surten de esos bienes. Procter & Gamble y Johnson de Venezuela. Tienen casi el 90% del mercado. Entonces fíjense que los productos que están faltando tienen esa característica. Hay una gran dependencia y eso es lo que nos hace vulnerables, ¿no? La gran dependencia de grandes corporaciones. Y decimos que es programado porque estas prácticas se intensifican. Yo les traigo un ejemplo del caso de la harina para que ustedes lo vean. Se intensifica cercano a los procesos electorales. Si viene un proceso electoral o un momento de alta conflictividad política, incluso con acciones violentas, buscando la renuncia del presidente, etc., y empiezan a escasear con mayor intensidad estos bienes. Bueno, un segundo, yo después les voy a mostrar algunas gráficas para ilustrarlos, pero me interesa primero mostrar los tres mecanismos. El segundo gran mecanismo es la inflación inducida. Ciertamente nosotros en Venezuela estamos viviendo desde el 2013 y cada vez con mayor escalando los precios, ¿no? Mayor inflación. Ahora esa no es cualquier inflación. Y nosotros decimos que es una inflación inducida. ¿Por qué inducida? Porque no es consecuencia de la caída de la producción. Ustedes saben que, bueno, eso dice la teoría económica clásica, la que está en los libros, ¿no? Que suben los precios cuando en el mercado no hay suficientes productos. Entonces, si es un bien muy necesario, la gente lo busca y está dispuesta a pagar un poco más si es necesario el producto. Bueno, eso no es lo que ha ocurrido. Los niveles de producción en Venezuela han caído los últimos años, y han caído porque ha caído consecutivamente 4 años el precio del barril del petróleo, que determina los niveles de producción también en el marco de una guerra económica, ¿no? Pero los niveles de producción no han caído en proporciones que expliquen ni los niveles de precio ni el desabastecimiento. Entonces esa inflación está siendo inducida por un mecanismo que es la manipulación del valor de la moneda. No sé cómo es en México, ustedes digamos que tanto dependen de las importaciones, pero en Venezuela dependemos de las importaciones y además volvemos a lo mismo, quienes importan son los grandes monopolios. Entonces, ¿qué ocurre? En Venezuela hay un control cambiario. ¿Y por qué hay un control cambiario? Porque en Venezuela el 95% de las divisas entra por petróleo.
y eso es público, es del Estado. Si el Estado no controlara las divisas, la entrega de divisas, pues ¿quién creen ustedes que se van a apropiar de las divisas? Los grandes capitales, las grandes transnacionales. Por eso es que hay un control desde el 2003 que comenzó el presidente Chávez de esas divisas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando surge el control cambiario, surge un mercado paralelo, que es ilegal, pero paralelo, como siempre pasa cuando hay control. Desde el 2013 han estado manipulando el control cambiario, ese tipo de cambio ilegal. Y a través de portales web colocan precios de la moneda que no se corresponden con la economía venezolana. No sé si lo han escuchado, pero es a través del portal Dollar Today. Es un portal web que diariamente marca un precio de la moneda sin ningún criterio económico. El criterio es político y cada vez que viene una elección aumenta más. ¿Cuál es el mecanismo? Y se lo voy a colocar como un ejemplo, el mecanismo de la relación de ese tipo de cambios con los precios. Supongamos hay una persona que produce plátano y no necesita nada importado, pero tiene un camión y necesita un repuesto, y el repuesto le importa una de las grandes corporaciones. Esa gran corporación recibe divisas del Estado a tasa preferencial, a 10 bolívares cada dólar. Es decir, la empresa le da 10 bolívares al Estado y el Estado le da $1. Con eso se supone que va y compra el repuesto fuera. Supóngase que el repuesto le costó $100 y después lo va a vender en Venezuela. ¿A cuánto debería venderlo? Si pagó la divisa 10 bolívares. A 100 por 10, ¿verdad? Debería utilizar los 10 bolívares para hacer su conversión. Es decir, lo debería vender en 1000 bolívares. Bueno, él no lo va a vender en 1000 bolívares. Él lo vende al tipo de cambio más alto que él va a ver en el mercado. Y el tipo de cambio más alto que él va a ver en el mercado es el tipo de cambio ilegal, que ahora está en 16.800. Entonces él va a multiplicar 100 por 16.800. ¿Ven la diferencia, no? Es decir, que él va a vender ese repuesto en 1.600.000, ¿sí? En vez de 1.000. El señor que produce plátano tiene que comprar el repuesto, porque si no compra el repuesto, no repara el camión y no tiene cómo llevar los plátanos a la ciudad. Va a trasladar el costo del repuesto al precio final. Es decir, es un mecanismo que mueve todas las estructuras de costo. Aquí el detalle es que ese no es el valor de la moneda. El valor de la moneda no es 17, es un valor arbitrario, desproporcionado, que cumple un patrón político de comportamiento y no económico. El objetivo de esa manipulación no es afectar el mercado cambiario, es afectar los precios internos de la economía en la medida que sirve de marcador de los precios. Y así es que han distorsionado y han inducido la inflación en Venezuela. No es un mecanismo nuevo. Lo hicieron en Chile, publicaban diariamente en el Mercurio, porque también había un control cambiario, el valor de la moneda. Y lo hicieron hace poco, digo hace poco porque es después de Chile, en Nicaragua, a finales de los 80, si ustedes recuerdan, Nicaragua a finales de los 80 llegó a tener una inflación del 10.000%, no sé si se acuerdan algunos, fue con la publicación diaria del tipo de cambio. Y se lo hicieron a Mugabe en el 2008, que le llevaron la inflación a 23 dígitos, es decir, pongan un 1 y pónganle 23 ceros a la derecha. Fue con la manera. Lo que les quiero decir que son mecanismos del imperialismo probados para afectar las economías a través del tipo de cambio. También lo hicieron en Argentina cuando estaba Cristina Kirchner con lo que se llama dólar blue, que se mantiene incluso a pesar de que Macri levantó el control cambiario. O sea, lo que les quiero mostrar es que es Venezuela, pero eso va más allá y trasciende el caso venezolano. Bueno, así han inducido la inflación. ¿Qué efecto tiene eso? Bueno, afecta el poder adquisitivo del 97% de los venezolanos que vivimos de un salario. Porque ¿quién afecta la inflación? A los asalariados. Afecta también, además del poder adquisitivo, afecta a la economía, contrae algunos sectores de la economía y genera lo que estamos viendo ahorita y lo vimos a finales del año pasado, el problema con los billetes y las monedas. No sé si han escuchado
que hay un problema para conseguir billetes en Venezuela, me refiero al efectivo, ¿no? Eso también es consecuencia de la inflación inducida, porque cuando hay inflación en esos niveles, uno necesita más efectivo, ¿verdad? Para hacer sus transacciones en efectivo. Y como va muy rápido, la demanda de ese efectivo es mayor y se genera una escasez de efectivo. Y se genera una escasez de efectivo en el mercado, como toda escasez que hace la gente, hace colas para buscar el efectivo en el banco, o incluso paga comisiones para que le den efectivo, que es lo que está pasando en Venezuela. Son todas consecuencias de esa inflación inducida. Y por último, digamos, un tercer elemento es el bloqueo financiero internacional, que, como les decía, ya fue de alguna forma develado recientemente, que prácticamente dijeron que iban a aplicar sanciones financieras impidiendo que se transeen los bonos en los mercados secundarios, etc., pero no es nuevo. Desde el año 2013 hemos estado bloqueados también de manera encubierta. ¿Cómo? Bueno, presiones a otros países para que no generen, para que no realicen transacciones financieras con Venezuela, limitarnos el acceso a créditos. Entonces, por ejemplo, yo después se los voy a mostrar con un gráfico. Resulta que Venezuela es el país con mayor riesgo financiero en el mundo. Tenemos 3.600 puntos de riesgo financiero. ¿Cómo funciona eso? Esto primero lo muestran las grandes calificadoras de riesgo, dueñas de los grandes bancos financieros a nivel internacional. Es decir, son los mismos, se pagan y se dan el boleto, ¿no? Pero cada 100 puntos que nos colocan de riesgo implican 1% de tasa de interés. Es decir, que si ahora Venezuela quiere ir al mercado internacional a pedir préstamo, tienen que pagar más del 30% de interés. Ven las magnitudes, ¿no? No es que nos nieguen el crédito, pero nos los encarece. Y además nos cerraron las cuentas en dólares en Venezuela repentinamente, diciendo, eso fue el año pasado, diciendo que Venezuela es un país muy riesgoso desde el punto de vista financiero. Pero resulta que ese banco, que es el Citibank, cerró las cuentas del gobierno, donde se realizan las transacciones para pagar al servicio diplomático, pero para también traer importaciones, pagar los bienes importados, etc. Y para pagar las deudas también. Bueno, resulta que cerraron las cuentas del gobierno, pero la de los particulares no la cerraron. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿qué más riesgoso puede ser el gobierno de un país, además, con la mayor reserva de petróleo del mundo, con cantidad de recursos naturales, comparado con particulares que por muy solventes financieramente que sean, pues tienen menos activos, ¿no? Pero esos han sido los mecanismos. Ahora, bueno, ha sido por lo menos aunque han colocado excepciones y han dicho, exceptuando las relaciones comerciales, es decir, que las sanciones no tienen implicaciones en lo comercial, pero nosotros sabemos que sí tienen implicaciones en lo comercial porque lo han venido haciendo de manera encubierta. Así es. Yo les voy a mostrar algunos gráficos, digamos, yo les di la introducción que se lo voy a explicar, pero para que lo vean gráficamente. Y ustedes ven, desde el 2012, miren cómo ha comenzado a aumentar la escasez, ¿no? Ese desabastecimiento inducido y programado. Y estas barras que ustedes ven aquí, ¿cómo lo ven, verdad? Estas barras que ustedes ven aquí son los niveles de producción de la economía. Bueno, mágicamente en Venezuela, mientras más aumentan los niveles de producción, más aumenta la escasez. La escasez en Venezuela, las colas, la proliferación de mercados ilegales, no es consecuencia de los niveles de producción. Los niveles de producción se han mantenido. ¿Cuál ha sido el mecanismo que han utilizado? La alteración de los sistemas de distribución. Es decir, las empresas producen, pero no colocan los bienes de manera regular, oportuna y suficiente, como lo hacían antes del 2013 en los mercados, y eso se desvía hacia los mercados ilegales. Eso es lo que ha venido ocurriendo. Las propias empresas han dicho que mantienen sus niveles de producción. Los informes, por ejemplo, de las grandes industrias farmacéuticas que están en Venezuela, que ellos reportan anualmente un informe porque necesitan reportar para la bolsa, porque cotizan en la bolsa, bueno, ninguna de esas empresas ha declarado pérdida en Venezuela. Incluso han declarado incremento de ventas. No es un problema de la producción. Los argumentos de los factores que están detrás de esto dicen que es porque el Estado no le ha entregado divisas a las empresas, es lo que dicen.
bueno, el Estado no me entregó las divisas y yo no pude importar. Primero, se les han entregado divisas, yo les voy a mostrar ahorita. Más de 300.000 millones de dólares han ido a la empresa privada desde el 2003 que hay control cambiario. Eso es mucha plata. No manejo los números de México, pero para Venezuela 300.000 millones de dólares es mucha plata. Se han entregado las divisas. Pero además de eso, más allá de los números, si fuese un problema de divisas o de producción, los productos no estarían en los mercados ilegales, ¿verdad? Porque si no producen, ¿cómo es que llegan los productos? Alguien tuvo que haber producido, alguien tuvo que haber importado para que eso esté en los mercados ilegales. No es un problema de producción, ni es un problema de importación. Entonces, fíjense, por ejemplo, en el 2003 hubo escasez, fue el paro patronal, fue el sabotaje petrolero, pero hubo una disminución de los niveles de producción. Aquí sí. Pero no en este caso, que aunque ha bajado los niveles de producción, fíjense, los niveles de escasez van cada vez siendo mayores, ¿no? Y de estos productos en particular. La siguiente, por favor. Y resulta que esos niveles de escasez, estos son los niveles de escasez en Venezuela, desde el 2003. Todos estos picos que ustedes ven aquí desde el 2003 son procesos electorales. No es nuevo. Ellos han venido ensayando este mecanismo desde hace tiempo, incluso con el presidente Chávez. Bueno, ustedes están aquí, pero me imagino que la embajadora se acuerda del 2007, que fue la reforma de la Constitución en Venezuela, las elecciones para reformar la Constitución, que fue la única elección que pierde el presidente Chávez. Los titulares de ese año es: el venezolano no tiene café con leche. No había café, no había leche, no había azúcar y no había harina. Justo después de las elecciones aparecieron todos los productos. Ellos han venido ensayando. El asunto es que desde el 2013 no es solo el café, el azúcar y la leche y la harina, son otros más, son los productos de higiene y son los medicamentos. La siguiente, por favor. No, la anterior. O sea, digamos que para el tema del desabastecimiento, yo creo que una idea de qué es lo que está ocurriendo y por qué. Voy a entrar al tema de inflación, que ya se los comenté, pero para mostrarle algunas gráficas. La siguiente, por favor. Esta es la inflación en Venezuela. ¿La ven atrás? Desde el 98 hasta el 2012 estuvo controlado. 2 dígitos, pero controlado. Subió aquí en el 2003 con el paro patronal. Subió aquí en el 2008 con la crisis financiera internacional que nos afectó. Y de repente, el 2013 hace esto. Eso no tiene ninguna aplicación en ningún libro de economía. No los niveles, sino lo repentino. O sea, tuvo que haber ocurrido un desastre natural, una guerra, que se hayan afectado todas las empresas para explicar que de repente haya aumentado los precios en esa magnitud. Por lo tanto, eso ha sido inducido, ¿no? Como yo les explicaba, el mecanismo. Y ustedes van a ver la relación que existe entre el tipo de cambio ilegal cada vez que se mueve en 1%. Ese tipo de cambio ilegal en ese portal web se mueve en 1% los precios en Venezuela. ¿La siguiente? Y es esto que tienen aquí. La línea negra es el tipo de cambio ilegal, miren los niveles a partir del 2012-13. Y estas barras es la inflación. Van de la mano. Mueven el tipo de cambio y mueven la inflación. Por eso es que cuando el Fondo Monetario Internacional dice en Venezuela va a haber una inflación de 1.700%, no es que sean muy buenos pronosticadores. Lo que están diciendo es calculando en cuánto tengo que mover el tipo de cambio para llegar a esos niveles de inflación. Es al revés. ¿Qué necesito manipular? ¿Cuándo necesito manipular el tipo de cambio? Si es que quiero llegar a 1.700%. Así funciona. La siguiente. Esta tiene varias. Si quieres darle varias. Bueno, aquí están las variaciones, lo que le comentaba, la variación del tipo de cambio no tiene que ver con la economía, ni con las reservas internacionales, ni nada de lo que dicen los monetaristas. Cada pico es un proceso electoral. Cada vez que hay unas elecciones en Venezuela, manipulan el tipo de cambio. Y esto fue el año pasado, fíjense la manipulación del año pasado, a finales de octubre, noviembre y diciembre, que desesperadamente querían la salida del presidente Maduro antes del 10 de enero.
sea por un revocatorio, sea por la renuncia, por el mecanismo que fuese. En octubre, noviembre y diciembre del año pasado manipularon en estos niveles el tipo de cambio. Eso generó niveles altos de inflación, generaron un sabotaje en el efectivo, además de el efecto que eso lleva. Hubo un contrabando de extracción del efectivo, no se conseguía, ¿verdad? Y eso generó un caos desde el punto de vista de las transacciones financieras. Faltaron mucho más los productos. ¿Okay? Entonces, de alguna forma, eso es lo que ha venido ocurriendo con el tipo de cambio. La siguiente. Y este, que es el tercer mecanismo, yo les estoy mostrando gráficamente lo que les mostré antes. Si voy muy rápido, ustedes me dicen y yo voy bien. Okay. Esta línea roja es el riesgo país, que está, aquí está hasta 2.500, pero ya vamos por los 3.600, batiendo el récord de nuestro riesgo país. Y esta línea azul es lo que hemos pagado de deuda. Resulta que nosotros pagamos deuda a tiempo, todos los compromisos, hemos pagado 60.000 millones de dólares los últimos 4 años, lo hemos hecho a tiempo. Y resulta que mientras más pagamos, más riesgo